Ahí, Susi. Bueno, siendo ya las 5:04, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy día, que es búsqueda activa de información bibliográfica en bases de datos multidisciplinarias. Esta es una serie de talleres que vamos a estar impartiendo. Hoy día vamos a ver en particular en la parte práctica la base de datos Scopus. ¿Ok? Vamos de todas maneras a hacer como una breve descripción y caracterización de cada una de estas bases de datos, tanto Scopus como WOS, como también Cielo, para que ustedes se hagan una idea más o menos de las características de estas bases de datos y cuáles podrían ser más propicias para sus trabajos de búsqueda de información, ya sea para trabajos de investigación o para trabajos de final de grado, trabajos de final de título o trabajos de investigación tanto para estudiantes de posgrado o para estudiantes, por ejemplo, de último año. Es muy útil estas herramientas, estas bases de datos multidisciplinarias. Bueno, mi nombre es Cristian Robeson, yo soy encargado de apoyar la investigación y, bueno, ahí dice vinculación con el medio, pero en realidad es formación de usuarios, o sea, parte de esta instancia lo que estamos haciendo hoy en día. Y vamos a dar inicio entonces a lo que es propiamente tal la presentación de hoy, con esta primera caracterización, como yo les señalaba, de estas bases de datos. Y posteriormente vamos a hacer un ejercicio práctico para que vean más o menos cómo es que se puede buscar de manera más eficiente en estas bases de datos. ¿Ok? ¿Qué son entonces estas bases de datos, tanto las especializadas o las multidisciplinarias que son de carácter referencial? Son bases de datos, por lo menos las multidisciplinarias, como Scopus y Web of Science, que abarcan todas las disciplinas o las principales disciplinas del conocimiento, como ciencia, las ingenierías, ciencias aplicadas, ciencias sociales, artes y humanidades, ¿ya? Medicina. Incluyen información sobre los resúmenes y las citas, ¿ya? No son repositorios de texto completos, son bases de datos de carácter referencial, ¿ya? Son para buscar información y como sirven como punto de partida para tratar de localizar, por ejemplo, los artículos a texto completo, pero no son repositorios de artículos a texto completo. La principal característica y que las diferencia de otras bases de datos que ustedes pueden utilizar y acceder de manera libre en Internet, como, no sé, como podría ser Google Scholar, es que estas plataformas solamente registran literatura científica revisada por pares. Esa es la principal característica. Nada que no haya sido pasado por un proceso de revisión por pares no puede ingresar a esta base de datos. Por lo tanto, ese ya es un filtro muy potente para que ustedes puedan localizar información más confiable, ¿ya? No así si ustedes buscan, por ejemplo, en Google Scholar, porque en Google Scholar ahí ustedes van a encontrar, además de literatura científica revisada por pares, también van a encontrar otro tipo de literatura como documentos que los mismos autores han subido a repositorios institucionales que muchas veces pueden ser manuscritos que todavía no han sido sometidos a evaluación, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente van a poder encontrar ahí información confiable. Puede que sí encuentren, puede que no lo encuentren. Por lo tanto, esta sí es una fuente de información confiable, científicamente verificada, ¿ya? Por este proceso de revisión por pares, que es el proceso de revisión, es el proceso de evaluación o de control de calidad que lleva la ciencia desde muchos años, desde comienzo del siglo pasado, o más bien desde que se inventaron las primeras revistas, que este proceso se lleva a cabo. Bueno, las bases de datos, estas bases de datos en particular, Scopus y Web of Science, otra
otra característica que las diferencia, por ejemplo, de Google Scholar, es que son herramientas también de análisis, ¿ya? Les van a permitir a ustedes hacer análisis de información mucho más precisa, con muchas más variables que Google o Google Scholar, ¿ya? O que otras bases de datos, por ejemplo, en el área de educación o ciencias sociales, Dialnet, que si bien es cierto, es muy potente, pero no tiene las mismas herramientas de análisis que tienen estas bases de datos, ¿ya? Entonces, en estos talleres, lo que vamos a ver, estos dos talleres, este primer taller, vamos a ver principalmente Scopus, y en los otros talleres vamos también a ver Web of Science y Cielo, ¿ya? ¿Cuál es, para que se hagan una idea, el universo de información que maneja cada una de estas bases de datos? En el caso de Scopus, la más grande, alberga casi 30.000 títulos activos al día de hoy, con más de 86 millones de registros y más de 18 millones de ítems que están disponibles en acceso gratuito, ¿ya? Web of Science, por su parte, es más restringido, tiene 18.843 títulos activos con más de 66 millones de registros y más de 15 millones de registros que están disponibles en acceso abierto. No todo lo que está en Web of Science está disponible en Scopus, ¿ya? Web of Science tiene, por ejemplo, 4.452 títulos que le son únicos, que no están incluidos en Scopus. Y, por supuesto, Scopus tiene mucho más títulos que los que están disponibles en Web of Science. Tiene 15.175 títulos por sobre Web of Science. Si es que alguna o alguno de ustedes tiene alguna duda, no tengan temor en consultar, ¿ya? Ya sea a través del chat o a través de micrófono abierto. Si se presenta alguna duda, la podemos ir contestando de inmediato. Cielo, por su parte, es una base de datos o repositorio de diversos países de Hispanoamérica, que están financiadas por los respectivos gobiernos de esos países, para entregar lo que se publica en esos países de manera gratuita, ¿ya? Mirta levantó la mano, ¿sí? ¿Quiere consultar algo? Sí, profesor, buenas tardes. Sí, diga. Lo que pasa es que usted dijo que las herramientas de análisis en Scopus eran mejor que en Dialnet. ¿A qué se refiere con herramientas de análisis? ¿Las búsquedas? Eso es lo que vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? En la parte práctica les voy a explicar un poco más y ahí si quiere me vuelve a hacer la consulta o si es que le clarifiqué la duda con lo que le voy a mostrar, me lo dice y si no, se lo contesto en esa parte, ¿okay? Entonces, como le decía, Cielo es una iniciativa, y en el caso de Cielo Chile, es una iniciativa que es llevada a cabo por la ANID, por el gobierno, para darle visibilidad a la producción científica de las instituciones nacionales, por ejemplo, las universidades nacionales, las revistas nacionales de las universidades o de algunos organismos nacionales. Y toda esta información se entrega de manera gratuita a través de esta plataforma llamada Cielo, ¿no? Pero hubo un acuerdo, un convenio entre Cielo, entre la iniciativa Cielo y Clarivate Analytics, para que se incluyera Cielo dentro de Web of Science, dentro de como de la interfase de búsqueda de Web of Science, de tal manera que se pudieran hacer búsquedas más precisas utilizando lo que yo les señalaba, estas herramientas de análisis más potentes, ¿ya? Pero eso no quiere decir que esas revistas son de Web of Science, no. Porque Web of Science, su base de datos la distingue llamándole
Core Collection, o la colección núcleo de Web of Science. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el otro taller que vamos a ver la próxima semana. Y para que se hagan una idea, Cielo tiene 1640 títulos y todos esos títulos sí están incluidos en Scopus. ¿Ya? Así que ese es un dato importante. No todos los títulos de Scopus, o sea, perdón, de Cielo, están incluidos en Web of Science. Por eso que dejé el globito por fuera. Yo no tengo la certeza de decir cuántos de estos están sí en Web of Science. Ahí se puede obtener la información, pero es un poco más complejo. ¿Ya? Por eso yo decidí más bien dejarlos por fuera, no arriesgarme a decir que todos los títulos de Cielo o algunos estén en Web of Science. Yo sé que hay algunos títulos, pero ante la incertidumbre es mejor abstenerse de afirmar y es preferible afirmar que sí, todos los títulos de Cielo están disponibles en Scopus. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Matilde, ¿sí? ¿O se te activó el micrófono nomás? Parece que solamente se le activó el micrófono. Continuemos. ¿Cuáles son entonces las ventajas de cada una de estas bases de datos? En el caso de Web of Science, tiene una mayor rigurosidad en la selección de los títulos. Y la búsqueda de autores es más sólida. A diferencia, por ejemplo, de Scopus, que si bien tiene una búsqueda de autores bien potente, pero a veces tiene problemas de duplicidad de autores. Uno busca un autor y ese autor puede aparecer de distintas maneras. Sobre todo eso pasa con los autores latinoamericanos que utilizamos dos apellidos. Permítanme un segundito. Okay. Otra ventaja de Web of Science es que tiene más normalización de información de los datos. ¿Ya? En el caso de Scopus, como vieron, la base de datos es más amplia y una de las principales características y la diferencia de Web of Science es que hay más documentos en el área de ciencias sociales. ¿Ya? O sea, es multidisciplinaria. Ustedes van a encontrar de todas las disciplinas, pero o sea, en comparación a Web of Science, tiene más documentos en ciencias sociales. El rango temporal también es mayor que en Web of Science. Ustedes van a poder buscar información indexada desde 1900 en adelante. En cambio, en Web of Science ustedes van a acceder desde 1975 nomás en adelante. Y hay una mayor cantidad de títulos, obviamente, como vieron, esa es una de las principales ventajas también de Scopus. Y en el caso de Cielo, la ventaja es que posee estudios que ya están más enfocados en Latinoamérica. ¿Ya? Y todo lo que ofrece Cielo está disponible en acceso abierto. Las desventajas es que Web of Science tiene altos niveles de sesgos. ¿Ya? Su principal sesgo es que da cabida más a revistas que son de países anglosajones o europeos y deja por fuera muchos países emergentes, ¿ya? Medio Oriente, Asia y Latinoamérica, ¿ya? Y África. Poca presencia de publicaciones latinoamericanas, ¿ya? Por esto mismo, de estos sesgos que tiene. Y en el caso de Scopus hay una menor rigurosidad en la selección de los títulos, pero por el hecho de que se ingresan, además de revistas, se ingresan también libros y da cabida también a conferencias, ¿ya? Conferencias, libros y otro tipo de documentos. No solamente artículos de investigación publicados en revistas. Y en el caso de Cielo hay menos publicaciones en inglés, ¿ya? Para el que esté investigando algo. ¿Sí? ¿Qué quiere preguntar? Parece que Matilde, tienes abierto tu micrófono. Ya.
Perdón, sigamos. Entonces, otra desventaja de Cielo, que no permite descarga de datos para análisis, ¿ya? Por ejemplo, como si se puede hacer desde Web of Science y Scopus. Ustedes cuando hacen una búsqueda, ustedes pueden descargar toda esa información, por ejemplo, en una planilla de Excel, y después empezar a analizar esa información, por ejemplo, desglosarla por país, por idioma, etcétera. Cosa que obviamente se puede hacer directamente en la página de la base de datos. Pero en el caso de Cielo, cuando ustedes hacen las búsquedas en Cielo, no hay esas herramientas de análisis, ¿ya? O tiene muy pocas variables de análisis. ¿Sí? Se puede buscar por título, por palabras clave, y después se puede filtrar por idioma, pero si ustedes quieren hacer ya un análisis más fino, no lo pueden hacer, a no ser que ustedes hagan la búsqueda a través de la misma plataforma de Web of Science, seleccionando la subbase de datos que dice Cielo Citation Index, ¿ya? Y, bueno, lo que les acabo de señalar, hay una menor cantidad de variables o indicadores para evaluar, ¿ya? La información. ¿Cuándo entonces sería preferible utilizar cada una de estas bases de datos? Se preguntarán ustedes. En el caso de Web of Science, claramente cuando ustedes están realizando estudios ya en ciencias duras. Esa es como la mejor base de datos para trabajar. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, en física de partículas, obviamente lo mejor es buscar en Web of Science. Pero si están buscando, por ejemplo, aquí les señalo un ejemplo, las publicaciones realizadas en el desarrollo de las vacunas contra las variantes del COVID-19. La gran mayoría de esas publicaciones se encuentran en Web of Science. En Scopus, cuando se hacen estudios que están enfocados en el área de ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, estudios de pobreza generados a partir de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, eso no quiere decir que solamente ustedes van a poder buscar información en ciencias sociales en el Scopus. Ustedes también van a poder buscar también en todas las otras ciencias. Pero si ustedes necesariamente necesitan buscar algo en ciencias sociales, no les recomiendo buscar en Web of Science. Es mejor buscar en Scopus. Y en el caso de Cielo, cuando se hacen estudios ya más de temas más específicos, más regionales, más locales. Por ejemplo, el impacto del COVID-19 en los modelos culturales del cuidado de la salud en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas bases de datos de manera eficiente? ¿Ya? Yo les voy a proponer entonces una, una serie de pasos a seguir para sacarle mejor provecho a estas bases de datos. Es un proceso de 6 fases, y las cuales vamos a ver a continuación. La primera fase es la fase de preparación, ¿ya? En la fase de preparación, ustedes lo que hacen es delimitar su tema de investigación, ¿ya? Ustedes identifican cuál es su tema de investigación, identifican cuáles son las palabras clave o los conceptos que están, que se pueden identificar en esa temática, y también dentro de esta parte de preparación está la de cerciorarse de que ustedes tengan cuentas de usuarios en estas bases de datos, ¿ya? Y en otras herramientas que son complementarias, como los gestores de bibliografía. Posteriormente, una vez que ustedes ya tienen delimitado su tema de investigación, ya tienen todas las variables ya preparadas para hacer la búsqueda, se hace la búsqueda, se ingresa a la base de datos y ahí ya propiamente ustedes hacen la búsqueda. Y preferentemente utilizando el formulario de búsqueda avanzado, ¿ya? Ahora, aquí debo hacer una aclaración. Scopus y Web of Science por defecto muestran un formulario de búsqueda que
según ellos, o sea, ellos lo colocan como búsqueda básica, pero en sí esa es un formulario de búsqueda avanzado, ¿ya? Ellos en estricto rigor no tienen un formulario de búsqueda básico como es Google, que es simplemente una casilla y ustedes colocan ahí los términos. No, acá no. No, es un formulario de búsqueda avanzada donde ustedes tienen que colocar, seleccionar qué es lo que están buscando, si están buscando títulos, si están buscando dentro de, bueno, lo vamos a ver ahí en la parte práctica, ¿ya? Luego de realizar la búsqueda, ustedes hacen como un barrido de la página de resultados, ¿ya? Se hace un barrido inicial, se van leyendo los títulos, y ustedes se van a percatar de inmediato si es que la estrategia de búsqueda o los términos de búsqueda que ustedes identificaron son apropiados o no, ¿ya? Porque puede que no les muestre lo que ustedes están buscando. Entonces, en ese caso, ahí tienen que volver a replantear la primera fase, la fase de preparación, a lo mejor cambiar las palabras clave, eh, o ver si están bien escritas. Puede que estén mal escritas. Es muy común que ocurra eso. Entonces, ahí tienen que evaluar y afortunadamente este también es un proceso de ensayo y error. Ustedes van a ir modificando sus búsquedas, sus estrategias de búsqueda o sus ecuaciones de búsqueda para localizar la información que realmente necesitan. Luego de hacer este barrido y haber determinado que sí, efectivamente, sí, esta es la temática que yo estoy buscando, ustedes identifican ya un registro, un artículo, por ejemplo, y entran dentro de ese registro completo, por ejemplo, para ver información ya más detallada, como el resumen, como información sobre financiamiento, más información sobre los autores, de dónde son los autores, cuáles son sus filiaciones, ¿ya? Más datos sobre la revista donde fue publicado ese artículo. Por ejemplo, las referencias bibliográficas completas de ese artículo, ¿ya? Toda esa información les va a aparecer cuando ustedes ingresan al registro mismo. Y, por lo tanto, ese mismo artículo que ustedes identificaron que fue muy útil para su investigación puede servir como punto de partida para iniciar otras búsquedas, ¿ya? Por lo tanto, esta etapa es muy importante, la de ver el registro detallado del artículo. Ya después, ustedes lo que pueden hacer es exportar la información, ¿ya? Después de que ustedes hicieron la búsqueda, exportan la información, por ejemplo, a un gestor de bibliografía, como puede ser Mendeley o Zotero, ¿ya? ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, si ustedes están elaborando un manuscrito para enviar a publicación en una revista, o están, perdón, redactando su tesis, es muy importante tener todo el registro de todas su bibliografía, todo lo que ustedes emplearon para redactar el texto. Entonces, tienen que exportar esta información a un gestor de bibliografía, cosa que después puedan, después, en la etapa de escritura, de redacción, poder insertar las respectivas citas y después las respectivas referencias bibliográficas de manera automática, en el formato que ustedes necesiten. Por ejemplo, el formato APA séptima edición o el formato Vancouver, Chicago. Eso va a depender de su disciplina, ¿ya? Pero con estos gestores de bibliografía ustedes no necesitan necesariamente saber o conocer estas normas porque la apli- no, Matilde, ¿estás preguntando algo o se te activó? No entendí. Oh, Mirta, perdón. Matilde, nada que ver. Mirta, estás hablando. Profesor, se me había activado sin querer el micrófono. No te preocupes, suele pasar, tranquila. Ya, entonces después de que hacen la exportación, y la Y no era exportación yo. no solamente, sí, perdón, Matilde, es que desde acá no alcanzo a ver muy bien los nombres, pero eh, después me di cuenta que era Mirta, no era Matilde. Eh, la exportación no solamente es a un gestor de bibliografía, también puede ser, por ejemplo, a una planilla Excel, ¿ya? Ustedes pueden exportar eso, por ejemplo, en el formato CSV o en formato texto plano. Hay varios formatos en que uno puede exportar esa información, ¿ya? Y
por último y no menos importante, es la generación de alertas, ¿ya? ¿Qué son las alertas? Las alertas son una manera de guardar la búsqueda para que en el futuro ustedes reciban en sus correos electrónicos la información sobre nuevas publicaciones en esa área, de acuerdo a esa estrategia de búsqueda o esa ecuación de búsqueda que ustedes realizan. De esta manera ustedes no tienen que estar ingresando constantemente a la base de datos para averiguar si es que hay investigaciones nuevas. Ustedes van a recibir, se van a dar cuenta que van a recibir semanalmente o diariamente muchas publicaciones, o al menos una o dos publicaciones, dependiendo, bueno, obviamente de qué tan compleja sea su estrategia de búsqueda o qué tan específica, ¿ya? En la preparación, tal como yo les señalé, ustedes tienen que delimitar el tema de investigación, ¿ya? Por ejemplo, el diseño de infraestructuras sostenibles. ¿Cómo diseñar infraestructuras, carreteras, edificios, puentes, etcétera, que sean más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente? Esto podría incluir la utilización de materiales reciclables, energías renovables y técnicas de construcción más eficientes, ¿ya? Ese podría ser como un tema interesante de investigación, por ejemplo, en ingeniería civil, ¿ya? Pero ahora, ustedes no pueden colocar eso en el motor de búsqueda, ¿ya? Porque el motor de búsqueda no va a encontrar nada. Si ustedes copian y pegan esto en Scopus, cero resultado. Esto hay que transformarlo a palabras clave. Tienen que ustedes, primero, en español, identifiquen las palabras clave que estén dentro de ese párrafo, de ese concepto que ustedes redactaron, así como su delimitación del tema, ¿ya? Por ejemplo, en español, aquí yo, así a grandes rasgos, yo identifiqué algunos términos, por ejemplo, infraestructuras sostenibles. Ese sería como un concepto clave. Y, eh, y lo puse por eso así en negrita. Ese es como un concepto clave. Y hay otros conceptos que son como parecidos o sinónimos, ¿ya? Construcción sostenible, edificio sostenible, etcétera, ¿ya? Todos estos son como sinónimos o representan más o menos un concepto similar, ¿ya? Y por otra parte está ingeniería civil. Ese es otro gran concepto clave, ingeniería civil. Entonces, estoy buscando infraestructura sostenible en ingeniería civil, ¿ya? Y, o también, por ejemplo, ingeniería estructural, ¿ya? O, bueno, ahí el ingeniero sabrá qué otros conceptos son afines a la ingeniería civil, como concepto de ingeniería civil, ¿ya? Una vez que ustedes hicieron este trabajo de identificación de las palabras claves en español, tienen que hacer lo mismo en inglés, ¿ya? Tienen que traducir todo esto al inglés y cerciorarse de que esos son efectivamente los términos que se emplean en inglés, ¿ya? Un consejo para hacer esto lo vamos a ver de inmediato, ¿ya? Y por último, inicio de sesión, ¿ya? Tanto en Scopus como en Web of Science. Bueno, en este caso, hoy día vamos a trabajar con Scopus. Web of Science, Mendeley y Zotero también, que tienen que iniciar sesiones en algún gestor de bibliografía, ¿ya? Esto es opcional, pero es altamente recomendable que lo hagan, ¿ya? Todo eso es parte de la preparación. Bueno, aquí yo les puse otro tema por si hay alguien más interesado en el área de ciencias sociales. Aquí hay otro tema como el fenómeno de la desinformación en redes sociales. Este sería más o menos como el esquema para esa temática. En español, desinformación, información errónea, noticias falsas, redes sociales, Facebook, Twitter, etc. Y en inglés, disinformation, misinformation, fake news, social networks, Facebook, Twitter, etc. ¿Cómo se busca? Estas son algunas consideraciones básicas que son transversales a ambas bases de datos, tanto Scopus como Web of Science. Términos en inglés, ¿ya? Siempre buscar los términos en inglés, no en español. Si ustedes tienen términos compuestos, como de dos o tres o más palabras, colóquenlas entre comillas dobles, ¿ya? Fake news, ¿ya? Ustedes están buscando fake news, no news fake,
¿ya? Y no, o no fake por una parte y news por otra parte, ¿ya? Ustedes están buscando el concepto, que es juntos, las dos palabras, y en ese orden, fake news. Y eso siempre tiene que ir entre comillas dobles. Siempre busquen en el campo que represente título, resumen y palabras clave, ¿ya? Pueden valerse de operadores para combinar los términos, por ejemplo, el operador AND, para combinar dos términos, ¿ya? Que siempre aparezca, que en la pantalla de resultados, los registros, aparezcan los dos, necesariamente los dos términos, ¿ya? Los dos o todos los términos que ustedes combinen con este operador. Por ejemplo, fake news and Facebook, ¿ya? Fake news and Facebook va a buscar todos los artículos que tengan el concepto fake news y que también tengan el concepto Facebook, o la palabra Facebook. Perdón. El operador OR lo que hace en cambio es mostrarle al menos uno de los términos dentro de su pantalla de resultados, ¿ya? Por ejemplo, fake news or misinformation va a buscar todos los artículos que digan fake news, todos los artículos que digan misinformation y todos los artículos que digan que contengan ambos, ¿ya? Esto es útil cuando uno quiere combinar sinónimos, ¿ya? O expresiones similares, ¿ya? Y not es para excluir términos. Ustedes no quieren incluir, por ejemplo, ustedes buscan fake news, pero no quieren incluir Twitter dentro de su resultado, ¿ya? Símbolos de truncamiento es cuando ustedes tienen la raíz de una palabra y quieren encontrar todas las derivaciones de esa palabra. Por ejemplo, enzym asterisco va a buscar enzyme, enzymes, enzymatic, enzymic, etc. ¿Ya? Y el carácter comodín de símbolo de interrogación va a reemplazar ese carácter por cualquier carácter en la posición que ustedes coloquen ese símbolo. Por ejemplo, WOM, símbolo de interrogación N, va a localizar woman y woman, ¿ya? Robinson, disculpa que te interrumpa. ¿Todos Sí, los operadores de los que tú hablaste son booleanos? exactamente, esos son los operadores booleanos. ¿Hay algún otro tipo de operador o categoría o clasificación aparte de los booleanos? Para combinar los términos, no. Se Ya. emplean los operadores booleanos, pero lo que se emplea después de la búsqueda son las refinaciones o las búsquedas facetadas, que se llaman también. Ya. Eso lo vamos a ver ahora en el ejercicio práctico, ¿ya? Nos quedan poquitos minutos, pero les voy a hacer una breve recomendación aquí. Bueno, les voy a hacer llegar de todas maneras esta presentación, no se preocupen. Así que, pero les recomiendo que instalen el botón de Google Academic, Chrome y Firefox. Y también está para Safari, para los que usan Mac. Está disponible para prácticamente todos los navegadores, ¿ya? Este botón de Google Académico, como vamos a ver a continuación, perdón, vamos a dejar de compartir, perdón. Vamos a entrar a la página de biblioteca. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ya, aquí estamos en la página de biblioteca entonces, ¿cierto? Y vamos a ingresar a la sección aquí a un clic, la columna que dice base de datos multidisciplinarias, y aquí vamos a ingresar a Scopus. Si ustedes se fijan, yo ya inicié sesión. Esto es lo primero que tienen que hacer antes de buscar. Iniciar sesión aquí. Si no tienen cuenta, tienen que crearse una cuenta, ¿ya? Pero eso es primordial. Y también instalen algún gestor bibliográfico, que puede ser Mendeley o Zotero. Y inicien la sesión también en ese gestor bibliográfico. Ahí yo acabo de iniciar sesión en este Mendeley, que es la aplicación para el web de Mendeley. Y aquí ya estamos entonces en la página de búsqueda. Como yo les señalo, es lo que le llaman la búsqueda básica, pero en el fondo es una búsqueda avanzada. Entonces, voy a hacer
la búsqueda de fake news, que es un poco más rápida y tiene menos conceptos que la otra de ingeniería civil, pero para el efecto de ejemplo, es más práctico. Entonces vamos a buscar fake news. Recuerden que entre comillas doble, porque estos son dos conceptos. Or, si se recuerdan, los sinónimos de fake news, que eran Misinformation. disinformation, exactamente, perdón, disinformation, or misinformation, ¿ya? Ahí ya tendríamos una parte de la ecuación, ¿ya? Vamos a agregar otro campo, y aquí están todos los operadores, and y and not. And not es lo mismo que not, ¿ya? Son esos tres operadores nomás lo que hay. Y aquí también vamos a buscar dentro de article title abstract, o sea, título, resumen y palabras clave. Aquí vamos a buscar las instancias de redes sociales, ¿ya? Todas las que ustedes quieran. Facebook, or Twitter, o lo que ustedes quieran. Pero vamos a hacer con Facebook y Twitter. Y aquí, buscar. Si ustedes se fijan, aquí me está mostrando 2.516 títulos. Yo no tengo tiempo para revisar 2.516 títulos. Y me imagino que nadie tiene tiempo para hacer eso. Pero cerciórense de que al menos los primeros títulos que aparezcan tengan que ver con su temática, ¿ya? Primero, al menos los primeros 5, revisen. Si tienen que ver con lo que ustedes están buscando, está bien elaborada entonces la ecuación, ¿ya? Siempre los primeros títulos son los que están ordenados por relevancia, ¿ya? Y la relevancia es la cantidad de veces que aparecen los conceptos en el documento, ¿ya? Ya sea en el título, en el resumen, en palabras clave, en la referencia bibliográfica, en toda la información que está disponible dentro del artículo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que ir acotando nuestra búsqueda, con lo que yo les señalaba que en las búsquedas facetadas. Acá podemos hacer un filtro por año, ¿ya? Yo quiero ver el fenómeno de las fake news en las redes sociales, pero incluyendo el efecto pandemia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que acotar el rango de años, ¿cierto? La pandemia, ¿cuándo inició? 2020, ¿cierto? Entonces, tengo que seleccionar desde el 2020 en adelante para que me incluya solamente el efecto que provocó la pandemia en todo este fenómeno de la desinformación, ¿ya? Y a mí me interesa el área de ciencias sociales. No me interesa computer science, no me interesa medicina, ingeniería, no. Yo quiero ver que me muestre sobre ciencias sociales. ¿Y qué tipo de documento? Artículos de investigación. No quiero conferencias, ni capítulos, ni reviews, ni nada de eso. Yo quiero investigaciones duras. Y que hayan sido publicados en journals, o sea, en revistas, ¿ya? Y que hayan sido publicadas en español. Y que sean de acceso abierto, open access, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto open access, green, gold, bronze, hybrid gold? ¿Ya? Bueno, son distintas modalidades de acceso abierto, ¿ya? La modalidad verde es cuando se publica el artículo y además se le permite al autor publicar su manuscrito en un repositorio. No me interesa, porque yo quiero la versión definitiva del artículo. ¿Y cuál es esa? La versión Gold. El Open Access Gold, esa es la versión definitiva del artículo publicado de manera gratuita, ¿ya? Entonces aquí le voy a decir límite. Yo ya tengo, ya hay muy filtrado, muy delimitado lo que yo quiero, ¿ya? Veamos con cuánto nos quedamos. 26 documentos. Esto ya es mucho más trabajable. Yo puedo revisar los 26 documentos sin ningún problema, ¿ya? Entonces,
Si yo quiero empezar a saber más respecto del registro, del artículo en sí, yo puedo pedir que me muestre el resumen, leer el resumen, y a lo mejor el resumen me va a decir, sí, este realmente es un artículo que me sirve, ¿ya? Está hablando aquí de la temática que me interesa, y ya estamos en la hora, perdón. Pero ya queda muy poquito, así que tengan paciencia. También puedo ingresar a ver el registro completo, porque me va a mostrar más información. Por ejemplo, que ha sido citado una vez por este artículo, que a lo mejor tiene que ver con mi artículo, o sea, con este artículo que está acá. Me está mostrando también artículos relacionados con este, que pudieran ser interesantes de revisar. Me muestra también información sobre la revista, el DOI del artículo, quién lo está publicando, el idioma original en inglés, pero seguramente acá está la versión en ambos idiomas. Algunas revistas publican el artículo en ambos idiomas, en español y en inglés. Y me está mostrando también la información de los autores más detallada. ¿De dónde son? Universidad Católica de Murcia, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Madrid. O sea, bueno, son todos españoles. Este es un trabajo colaborativo nacional de España, ¿ya? Y también hay ciertas métricas, ¿ah? Ha sido citado una vez, ha sido visto 75 veces, y aquí ustedes pueden ver más métricas si quieren evaluar el impacto de este artículo. Aquí también está el resumen, están las palabras clave. Aquí hay más tópicos. Ceibal Topics, esta es otra base de datos Ceibal, donde se hacen análisis cienciométricos mucho más detallados. Y aquí me está mostrando cuáles son como las palabras clave asociadas a esta otra base de datos de Ceibal. Vaccine hesitancy, measles, anti-vaccination movement, ¿ya? Estos son conceptos que están relacionados entonces con este artículo, ¿ya? La desinformación y las vacunas en las redes sociales, ¿ya? El comportamiento de los fraudes o de los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se traduce hoax? Bueno, en el fondo, información falsa en Twitter, ¿ya? Y muy importante acá están todas las referencias bibliográficas de este artículo, ¿ya? Si esa referencia es también un artículo que está indexado en Scopus, va a estar así, va a estar linkeado. Cuando no está linkeado, significa que ese artículo o que esa referencia bibliográfica no está dentro de Scopus. Pero por lo menos aquí me aparece un enlace para acceder, ¿ya? Entonces, y esta es una manera también de ir averiguando más información respecto de lo que a uno le interesa saber, ¿ya? Nosotros hicimos una búsqueda, ingresamos solamente a un artículo, el primero, y ese artículo me está mostrando ya mucho más información, ¿ya? Por lo tanto, también es importante esto de ver el registro completo, ¿ya? Vamos a volver. Y desde acá tenemos la opción de descargar el artículo. Ah, no era acá, era acá está, Full Text Options, perdón. Y también está la opción de ver el PDF directamente de acá, ¿ya? Esto pasa muy seguido con todos los artículos que son de acceso abierto. Uno puede ver directamente el PDF. Pinchan acá y se accede al PDF. Acá está el PDF. La Revista Latina de Comunicación Social. Y es el artículo a texto completo. Con gráficos, con toda la información que puede ser útil para su investigación, ¿ya? Y bueno, acá están lo que yo les señalaba, las referencias bibliográficas que se mostraban en Scopus, acá están, en el texto completo, todas las referencias, con sus respectivos enlaces para acceder a los DOI, ¿ya? Más mucha otra información.
Y desde acá también pueden exportar esto, pero yo les recomiendo que la exportación la hagan en la página de resultados de acá. O sea, desde acá ustedes pueden seleccionar los artículos que ustedes desean exportar. Se los seleccionan, colocan exportar. Por ejemplo, yo lo voy a exportar a Mendeley. Y me dice que los 5 documentos han sido exportados exitosamente a Mendeley. Y si yo pincho acá, me voy a mi librería de Mendeley, ya que yo inicié sesión y me aparece, bueno, ya, yo tengo otros artículos, pero acá están los que yo seleccioné, el Twitter as a tool of communication and disinformation, polarization on Twitter during COVID-19 crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Quedaron acá. Entonces, desde acá yo los puedo empezar a trabajar, por ejemplo, en un manuscrito. ¿Ya? Revisen más adelante la grabación que yo hice del taller de Mendeley para que también se familiaricen respecto de cómo hacer ese proceso. El año pasado también hicimos estos talleres de Mendeley, así que también pueden ver en nuestro canal de YouTube las grabaciones antiguas de los talleres de Mendeley. Búsquenos en YouTube como Bibliotecas PUCB, ¿ya? Y ahí van a encontrar estos videos que yo les señalo, con las grabaciones de los talleres anteriores. Una vez que ustedes exportaron, ¿se acuerdan cuál era el último paso? ¿Alguien se acuerda? El último paso era generar la alerta, ¿ya? Set Search Alert. Y aquí me pone el nombre, fake news, disinformation, bla, bla, bla. Email address. Aquí ustedes pueden colocar cualquier correo. O sea, este es el correo que yo utilicé para registrarme, pero aquí lo pueden cambiar, ¿ya? Y si quieren agregar más correos, pueden agregarlos con coma. No, perdón, punto y coma. Y van agregando otros correos. Entonces, si están trabajando, por ejemplo, en un grupo de investigación, basta con que uno de ese grupo de investigación genere la alerta y les va a llegar a todos, a todo el grupo de investigación le va a llegar esa misma alerta, para que estén todos ahí al tanto de lo último que se ha investigado. Y esto se hace, lo pueden hacer cada día, cada semana o cada mes, ¿ya? Si es algo que se está investigando asiduamente, les recomiendo que sea una alerta diaria, ¿ya? Set Search Alert. De esta manera, ustedes cuando ingresen a su correo el día de mañana, van a revisar su bandeja de entrada y ahí van a tener un correo de Scopus que dice los últimos registros que se encontraron de su última búsqueda arrojaron resultados. Véalos, acá están, ¿ya? Todos los días Scopus está incorporando información así. Se van a dar cuenta de que todos los días van a estar recibiendo correos, todos los días, ¿ya? En este caso nosotros nos estamos cerciorando de que sea información de acceso abierto, entonces siempre van a poder acceder a esa información, ¿ya? No sé si hay dudas o consultas. ¿Todo claro? Antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes una encuesta para evaluar este taller para futuros talleres, ¿ya? Si ustedes tienen consultas, o sea, obviamente para evaluar este taller, pero también para sugerirnos temáticas que deseasen ustedes abordar o profundizar, por ejemplo, respecto a estos mismos talleres. Este formulario. Y todas las personas que quieran recibir la grabación, por favor, ingresen en el chat su correo electrónico para que les hagamos llegar la grabación del taller de hoy día. Aprovechen estos últimos minutos de preguntar si es que tienen alguna duda. Yo con mucho gusto la contestaré. ¿Alguien levantó la mano? ¿O eso ya fue hace rato? No, yo profesor, sí. ¿Sí? Quería consultarle, ¿usted al principio de la clase dijo
tenía la característica de una base de datos de carácter referencial. Eh, Sí. Sí. pero ahora, cuando hicimos el ejercicio, se veía el texto completo. Entonces, me quedó la duda que se refería con Sí, referencial. muy buena pregunta. Qué bueno que me hizo la aclaración, porque yo no lo señalé en la presentación. Si ustedes se fijaron, yo hice las búsquedas en Scopus, ¿cierto? Hice los filtros, filtré por acceso abierto, pude entrar a ver el texto, o sea, la información básica, título, resumen, palabras clave, información de la revista, de las afiliaciones, las referencias bibliográficas, pero ahí no estaba el texto completo. Yo pinché donde decía PDF, pero ahí me llevó a la página de la revista donde está el PDF. Y si ustedes se fijaron, ahí también decía View at Publisher. Si ustedes pinchan en View at Publisher, les va a llevar a la página de la revista, que no está en Scopus, está por ejemplo, en la editorial, va a estar en la página de la revista o en la página de un repositorio, en otro lado. No está albergado dentro de Scopus. Y eso pudimos obtener ahora el texto completo, porque yo puse como filtro que me mostrara solamente lo que está disponible en acceso abierto. ¿Ya? Ahora, si yo no hubiera puesto acceso abierto, es muy probable que me hubiese mostrado otros artículos a los cuales es probable que no tengamos acceso. ¿Ya? Puede que tengamos acceso, pero nosotros no tenemos suscritas las 30.000 títulos de Scopus y tampoco tenemos suscritos los 18.000 títulos de Web of Science. ¿Ya? Puede que tengamos 10.000 títulos más o menos de cada una de esas de cada una de esas bases de datos. 10.000 títulos de revistas suscritas, de revistas de pago, ¿ya? Además, y a eso hay que sumarle las revistas que son de acceso abierto, ¿ya? Pero aún así puede que haya un universo importante de revistas de otras editoriales, por ejemplo, Sage, Taylor and Francis, Cambridge University Press, IEEE, la ACE, o bueno, hay muchas otras editoriales que nosotros no suscribimos, que son editoriales de pago, ¿ya? Si ustedes encuentran uno de esos artículos, lo que tienen que hacer es enviar la referencia bibliográfica a la cuenta artículo@pucb.cl, ¿ya? Esa cuenta es para profesores, para investigadores, para estudiantes de posgrado. No es un servicio para estudiantes de pregrado, ¿ya? Bajo el entendido de que el estudiante de pregrado todavía no está insertándose tanto en la investigación como sí lo están haciendo los docentes, como sí lo están haciendo los estudiantes de posgrado, ¿ya? En el caso de que un estudiante de pregrado, por ejemplo, el que esté haciendo su tesis, quiera acceder a uno de estos artículos de pago que nosotros no tenemos la suscripción, puede llegar esa solicitud, elevarla a su profesor guía y que el profesor guía me haga la solicitud o nos haga a nosotros la solicitud en biblioteca. ¿Ya? Eso, Gracias, profesor. no hay de qué. ¿Alguna otra consulta, duda? O sea, nos va a llegar entonces la grabación, Sí, yo le porque voy en a este hacer, momento mi internet estaba inestable, entonces. ya, sí, Espera. yo le voy a hacer, me comprometo a hacerle llegar, bueno, oye, es un compromiso que nosotros asumimos con todas las Ya, presentaciones que grabamos, gracias. enviarlas al día siguiente. Si no lo enviamos temprano en la mañana, revisa el correo en la Está bien. tarde, ¿ya? Pero No, es probable que se la enviemos en el transcurso de la mañana, gracias. ¿ya? Eh, y también yo me comprometo a enviarles la presentación, ¿ya? Se las voy a enviar por si ustedes como profesores les interesó esta presentación y quieren utilizarla en sus clases, siéntanse en plena libertad de hacerlo, ¿ya? El único requisito es que me citen, que sea citado que es un material de biblioteca. Ustedes incluso lo pueden adaptar, lo pueden adaptar, ¿sí? Sí se puede adaptar porque yo lo voy a colocar ahí con licencia Creative Commons, que es para, tienen que atribuir autoría sin fines comerciales y que se pueda modificar, ¿ya? Ustedes van a poder modificarlo, pero siempre citen la fuente, ¿ya? Así como se cita
un artículo, también hay que citar el material que elaboramos como docentes, porque es un material que también se elabora para clase. Uno se toma el tiempo de realizar estos materiales y es importante que se cite la autoría, ¿ya? Eso. Bueno, les agradezco a todos la participación. Qué gusto que se hayan conectado más personas al final. Y esperamos verlo entonces en futuras presentaciones, ¿ya? Muchas gracias a todos y esperamos verlo. Gracias. Que tengan muy buena tarde. Chao, gracias. Chao, chao. Vamos a detener la grabación.